Mujeres de Felipe Camiroaga, un galán seductor y que tenía el poder de encantarlas. El halcón de Chicureo es por estos días el tema central de los programas de televisión por las biografías que relatan su historia, en especial sus romances. El propio Felipe le decía a él: yo tengo en un momento he tenido hasta 9 mujeres al mismo tiempo. Él le decía a su amiga. A su amiga. En una recopilación de datos logramos determinar que Felipe Camiroaga llegó a tener cerca de 15 romances entre oficiales y affairs que marcaron su vida en la televisión. Una de las que marcó el inicio de Felipe fue Catherine Salosny, propulsora además de su carrera. Luego de ser flechada por el halcón, lo insertó como su pareja televisiva. Años más tarde, ambos se reencontrarían con la polémica que Felipe habría influido en la salida de Catherine del matinal Buenos Días a Todos. Todas quieren ser la viuda, pues todas quieren ser la especial, pero ya es tarde. Felipe, campeón, o sea, déjate una. Yo conocí a Felipe antes de entrar a la televisión y nunca le gustó hablar su vida privada y por lo tanto voy a respetar eso. ¿Sabes a dónde vas? ¿Entiendes lo que es amor? Tu única ley es para lo que... Otra que pasó pero de manera fugaz fue Lucerito. La cantante mexicana cayó en las garras del halcón en una de esas noches festivaleras. No así Angélica Castro, quien mantuvo una relación de 6 años con Felipe. Incluso se llegó a hablar de matrimonio, pero nunca se supo por qué terminaron. Un tema bien complejo el de Felipe Camiroaga, el de las biografías, porque el interés está en todos nosotros. O sea, todos nosotros finalmente yo creo que vamos a estar en la búsqueda de esas biografías porque es un personaje muy llamativo. En definitiva, la única que conozco como legal, digamos, es Fernanda Hansen. Después apareció otro nombre de una señorita que aparecía como amiga de él y que había tenido una relación anterior. Y ahora Carlos Ochoa, no me parece que sean como tantas, son 3 nomás. La periodista que recuerda con cariño a Camiroaga también fue parte de su vida sentimental. O sea, yo creo que para todas las personas que trabajamos con él, que lo conocimos, no podemos como aceptar todo. Mientras más información sale de lo que fue, de los responsables, de las causas, de lo que se podría haber previsto, en fin, es súper triste. Claudia Schmidt también se suma a este listado de mujeres de Felipe Camiroaga, luego que se les viera bastante juntos y el inminente coqueteo del halcón en todos los programas que la modelo participaba junto a él. Nosotros, compartíamos como lo que hoy, ¿cómo lo puedo llamar? Nosotros trabajamos juntos, compartíamos los fines de semana, compartíamos con amigos en común, con amigos de Felipe, con amigos míos. Estuvimos un largo tiempo en esa onda, o sea, no teníamos título, nada, lo pasábamos bien, viajábamos, salíamos, disfrutábamos de la vida como cualquier persona, pero sin tener ningún tipo de ¿No tenía nombre la relación? De títulos, exactamente no teníamos, nos disfrutábamos mutuamente, lo pasábamos bien. Con menos relevancia y más cercano a los rumores es el caso de Carola de Moraz, con quien habría tenido un romance antes que entrar a la televisión, razón por la que se especula llegó a animar el matinal. Krishna Navas también se habló en su tiempo sobre un posible romance, que fue breve pero intenso. La primera biografía de Felipe se viene pronto, con nueva... Nada del tema, la verdad. Otra de las conquistas en este listado de 15 mujeres de Felipe Camiroaga se suma Franchini Amaral, que nunca confirmó la relación, pero se especuló que habrían estado juntos cerca de 2 años, hasta que entró a pelotón. Estuvo con Lorena Álamo, con Franchini Amaral, con Fernanda Hansen y algunas más que van a salir ya en el libro. Rocío Marengo, en tanto, siempre daba a conocer que habría existido un romance entre ellos, el que nunca confirmó el animador. Lo claro es que sí existía un coqueteo entre ambos cada vez que estaban juntos en pantalla. Distinto fue lo que pasó con Paz Bascuñán, que sí se confirmó el romance por más de un año, pero que habría finalizado luego que la actriz quería formalizar el pololeo. Pero el halcón manifestó no estar preparado para compromisos como el matrimonio. Lorena, conversó un poco, ¿qué te parece aparecer nuevamente después de los dichos de Carlos Ochoa?
Lorena Álamos, en tanto una desconocida de la televisión, también formó parte de las mujeres de Felipe. Habría sido catalogada como el amor de Camiroaga, pero al parecer fue una más que cayó en las garras. No así Cecilia Boloco, que siempre se vio junto al halcón, y el coqueteo entre ambos era inminente. Éramos muy amigos, un hombre muy dulce, fue un gran amigo mío, me acompañó a mi hijo, le enseñó a hacer esquí acuático, a andar a caballo, muy tierno, muy preocupado de sus amigos. Y esa relación que solo se tiene con algunas personas, muy mágica, profunda, cariñosa, de mucho respeto. Y muy afortunada de haber podido compartir con él esos tiempos. Pero entre ambos nunca se confirmó nada, solo una admiración mutua. ¿Habrá existido un romance entre Cecilia y Felipe? En tanto, Fernanda Hansen fue quien más lloró la muerte del halcón en cámara, catalogándola como la mujer oficial. Yo ya la verdad es que no opino, no digo nada. Llevo 2 años ya opinando y no diciendo nada, entonces como que no entiendo cómo todavía no. Pero luego salió la versión de Carla Ochoa y comentando que ella habría sido el verdadero amor de Felipe. Bien, es interesante es que hay mujeres que le dijeron que no y que son mujeres conocidas que salen en el libro, que es bien interesante, como una persona se le negó 2 veces a tener una relación y él se le declaró, y que eso está bien entretenido, bien sabroso para la gente que le gusta como saber de la vida sentimental. Es una mujer conocida de la televisión, muy conocida, que se negó, trabajó con él y que se negó a tener una relación a pesar de que él se le declaró. Pero según las biografías de Camiroaga, la mujer que habría marcado su vida fue Kenita Larraín, con un romance oculto por más de 6 años. Son las 15 mujeres que han marcado su historial amoroso. Féminas que marcaron parte de la vida de Felipe Camiroaga. Bienvenidos a Mañaneros. Hoy tenemos un tremendo programa, un tema polémico. Presentamos ante nuestra invitada Marisela Santillán. Guapa. Está en el libro. No. ¿Eres de las pocas en la televisión que se salvó de las redes de Felipe Camiroaga? Yo creo que habría sido un gran placer. Salvarse no creo que es la palabra. Creo que habría sido un honor a cualquier mujer. Uno de los hombres más guapos, más inteligentes, más carismáticos que ha tenido la ¿Qué te televisión parece chilena? que todas estas chiquillas aparezcan como diciendo que tuvieron una relación, que fueron la última? Mira, yo creo que estamos hablando seguramente de uno de los rockstars de nuestro país, así como hablamos de la biografía no autorizada de muchas estrellas que hoy día no están entre nosotros, internacionales. En nuestro país es Felipe Camiroaga. Lo que sí creo es que estas chicas cuando hablan se deberían acordar de lo mucho que le molestaba a Felipe que contaran la historia. Exactamente. Marisela, usted como una mujer de carácter, cuando una de estas chicas que buen entendedor, sabía de las otras relaciones en paralelo, es porque se tienen poco cariño, están demasiado enamoradas, son sometidas. ¿Qué tipo de mujeres son estas? Son mujeres que se la bancan así como viene la cosa nomás. ¿Va a surgir pero lo que como un sí, trampolín? Pero lo que sí me parece que Felipe tenía una forma de jugar con las cartas abiertas, de decir, estas son las condiciones, usted quiere jugar, juegue. Exacto. Pero calladita. Entonces, Olin. Y ahora ella están hablando y yo creo que eso ¿Pero tú no le dices que habría... Camiroaga planteaba así la situación? Por supuesto que sí, por algo estuvieron tanto rato en silencio. Y lo que siempre llamó la atención a la gente que hacíamos periodismo de farándula era básicamente cómo estas mujeres siempre mantenían silencio y nunca utilizaban esto para conseguir fama. Anoche, mentira verdadera, estuvo Sergio Paz, el biógrafo de uno de los polémicos libros que cuenta detalles inéditos, insólitos, sabrosos de la vida de Felipe Camiroaga. Como decir que en algún momento estuvo con 9 mujeres al mismo tiempo. ¿Quién como tú? Yo estuve con 5. En un mundo rápido, dinámico, de redes sociales, de permanente contacto, de facilidad de viaje, Felipe, si nosotros, todos los normales, nos movemos, no sé, a 100 o a 200 kilómetros por hora, los más rápidos, Felipe andaba a 1000. Una persona que viajaba a Chillán, a Miami, a qué sé yo, a eventos de polo, a sus pasiones, viajes por los halcones, al Estrecho Magallanes, todo en una semana. Entonces una vida muy dinámica, muy rápida. La segunda, yo creo que es una persona muy prolija. Me sorprende el cuidado de sus cosas, de su propio, no solo de su propio closet, digamos, sino que también de sus relaciones, de su medio, ¿no? Cuando te digo esto, quiero decir una persona que todas las personas que he entrevistado
refiere a una persona muy cariñosa, muy cercana, muy preocupada de las relaciones. Por lo tanto, una persona muy preocupada, ¿no? Muy despierta y muy ¿dónde estoy? Y por ejemplo, en relación a los caballos, Felipe llegó a ser un gran jugador de polo. Probablemente lo que hemos estado conociendo estos días, una persona muy fogosa, muy sexual, muy apasionado, con las mujeres, muy preocupado de los detalles, de hacerlas sentir bien. ¿En qué momento de su vida lo sorprende la muerte, Sergio? Bueno, a Felipe lo sorprende en un momento muy decidor, en el sentido que yo creo que es una persona que había postergado sus grandes decisiones, sus grandes sueños probablemente. ¿Y la habías postergado por su pega? Sí, sin duda, por su trabajo. Y una de sus grandes decisiones es comprar Campo Viejo, un campo que está en Coihueco, a unos 30 kilómetros, no sé si son 30, pero a poca distancia de Chillán. Compra este campo con el sueño de dejar la televisión del día a día, de los programas franqueados, y ojalá hacer una especie de pase lo que pase nocturno, digamos, por lo que cuentan algunas personas. Un campo que iba a criar ganado y probablemente vender la carne en una tienda gourmet, en una tienda tipo Mitacura, que se yo decía. Le toca finalmente diciendo que no a esta televisión vertiginosa en la cual él había encontrado grandes traiciones y grandes lealtades. Y por lo tanto le toca a esta televisión difícil, áspera, en la cual él había entregado sus mejores años y finalmente dice, ok, me la juego por acá y cambio de vida, ¿no? Se ha hablado, por ejemplo, bueno, eso se hablaba en vida, de su supuesta homosexualidad. Sí. Y él se reía de eso y lo ocupaba muchas veces como una herramienta de distensión. Tanto, ojo. Yo creo que fue él decía que sí, que se reía. Felipe tenía una frase que era... Tenía varias frases, pero dos muy particulares. Una que la hemos conocido estos días, que el que come callado come dos veces, y una que me gusta mucho a mí, que es mejor hacerse el huevón, decía él. O sea, dejar que las cosas pasen, no entrar en conflicto. Y el mito fue muy fuerte porque parte en televisión, específicamente en Primer Plano, donde, por instrucciones del editor del momento, se piensa que hay unas grabaciones en las cuales se revelaría esta supuesta homosexualidad, digamos. Y finalmente se sabe que... O sea, se dice en pantalla, se crea el mito y pese a que... Y nunca se desmiente, pese a que se sabe que esas supuestas notas nunca iban a aparecer, digamos. ¿Cómo nace? ¿Cómo se instala ese mito? ¿A raíz de quién o de qué? Nace en el tiempo de Karen Dogenbailer, cuando se genera esta pelea fuerte en televisión nacional, cuando se produce este triunvirato entre Bárbara, entre Karen, o sea, entre Krishna, y finalmente aparece esta mujer como que orquesta ciertas cosas. Y finalmente... Cuando dice esta mujer que orquesta ciertas cosas, ¿te refieres a quién? A Karen. A Karen, que ha demostrado en este libro que Karen hizo ciertos movimientos que por lo más no soy yo el que los dice, sino que son la farándula del momento, digamos, que ha demostrado específicamente en un artículo que realiza TV Novela en ese tiempo. Pero para entenderte bien, Sergio, tú estás diciendo que es Karen Dogenbailer quien instala el mito de la homosexualidad de Felipe. Para que nos entendamos bien, periodistas del momento aseguran haber escuchado unas grabaciones en que ella supuestamente hacía esta acusación. Esas grabaciones nunca existieron. De pronto uno cuando ve a Cecilia, la periodista que escribió la autobiografía junto con Cristian Farías, uno los ve opinando con una libertad increíble, digamos, como de actitudes o de deseo. Yo no quiero hacer eso. No lo quiero pasar. Sí quiero recontar una historia, la historia que yo escuché. Se construyó una historia mediática, a propósito de lo que hablamos unos minutos atrás, a que Fernanda Hansen era esta mujer. Ella nunca fue explícita, ni nunca dijo palabras concretas en torno a esto. Nunca habló de esto. Nunca dijo, a mí Felipe me dijo esto, íbamos a hacer esto. Siempre fue vaga,
evitó las preguntas. Lo que concluye esta investigación son dos cosas, básicamente. Al momento de morir, Felipe Camiroaga tenía varias relaciones, que es lo que se ha hablado, se ha comentado. Unas con algunas mujeres conocidas, algunas más populares, todas beldades, por cierto, todas mujeres súper guapas, en fin. Pero por otro lado, hay unas mujeres que escapan a ese prototipo, y a mi juicio son las más importantes. Una de ellas no estaba, como decirlo, vigente cuando muere Felipe, sino que era una historia que si bien había durado 12 años, no estaba activa, digamos, ya había pasado ya. Pero fue muy importante. Y otra que estaba vigente al momento de morir Felipe, que es una profesora de Pilates, muy guapa, Isidora Goyenechea, lo máxima sofisticación, zapatos Jimmy Choo, viaje a Nueva York, cartera Louis Vuitton, pero a la vez muy, muy lectora, muy, muy instruida. Y con ella establece un vínculo y se plantea una relación que es la que cuenta el libro. Hay un relato de esta otra persona, que decía, esta otra mujer, que Felipe la había conocido de joven, a los 20 y tantos años, y que se mantiene muy todo en el tiempo, en que en el libro revelamos algunos mails de Felipe a esta mujer, la porteña. Hay un mail que Felipe mandó en mayo del 2011, o sea, 3 meses antes de morir. En ese mail, voy a tratar de ser textual, Felipe dice, que en ese tiempo se rumoreaba que estaba o con Vanessa Borgi o con Fernanda Hansen. Entonces, Felipe, en este coqueteo permanente con esta chica, la invita a salir y ella dice, pero ¿cómo vamos a salir los tres, digamos, con tus amigas, con tus amigas? Y Felipe le responde en este mail, le dice, no tengo nada ni con Vanessa ni con Fernanda Hansen. Fernanda Hansen, nos vemos de vez en cuando, cito textual, al escribir por el teléfono, me imagino. A reglón seguido, dice, estas son las consecuencias de la farándula de mierda, con letras altas. Y ese es un dato súper, a mi modo, sentenciador, clarificador de lo que va a venir después, que también lo narro en el libro, de qué pasa especialmente la última semana de Felipe Camiroaga. Ahí estaban las declaraciones de Sergio Paz, escritor de una de las biografías de Felipe Camiroaga, que lo que más impacta, más allá de la profesora de Pilates, del mail, de la negación y de todo el resumen que hace de lo que ha salido publicado en los últimos años de Felipe, porque de verdad muchos antecedentes nuevos. De que cualquiera que con buena memoria podría recordar. Exacto. Está el tema básicamente del rumor de cómo se instala en los medios de comunicación la supuesta homosexualidad de Felipe Camiroaga, y él asegura que es esto a partir de una filtración que habría provocado la misma Karen Dogenbailer después de una pelea con Felipe Camiroaga, que filtra un poco esta información o este rumor a los periodistas. Perdón, yo nunca me enteré de ese contexto particular. ¿Cuál era la instancia? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué Karen Dogenbailer, trabajando con él, decide tirar esto? Supuestamente esto básicamente salió, a ver, yo estaba reportando en esa época, sí. Incluso a mí me tocó ir a un programa Primer Plano en donde estaba invitada Bárbara Rebolledo para defender a Felipe Camiroaga acerca de este rumor. Surge este rumor de la supuesta homosexualidad de Felipe, un hombre tremendamente exitoso, guapo, inteligente, ¿por qué no se había casado? Como decía Marisela, ya ha pasado una edad, si no te has casado, empiezan los rumores, empiezan las especulaciones. Bueno, existían especulaciones, existían rumores, pero de repente, de un minuto a otro, esta información o este rumor más bien de pasillo empieza a tomar otro cuerpo, otra actitud. Se hablaba de una mujer que había sido pareja de Felipe Camiroaga, había filtrado que efectivamente era así, que Felipe Camiroaga usaba mujeres como pantalla, pero finalmente su condición sexual era de ser homosexual. O sea, más allá que fuera verdad o no la condición sexual de él, quien filtra o quien de alguna manera deja en entredicho o en la nebulosa que efectivamente era así,
es una fuente directa, por decirlo de alguna manera. Es alguien que efectivamente conocía al personaje. Se suponía que sí. Eso es lo que de alguna manera le daba peso a el escándalo de la denuncia. Y ahí revienta en una revista de papel Cuché, como TV Grama, y posteriormente revienta ya en primer plano y ya se transforma en todo un escándalo. Y ahí salen las exparejas de Felipe Camiroaga a defender a Felipe Camiroaga y a decir que esto es un rumor vil, que solo busca perjudicar a Felipe, básicamente. Y ahí como que Sergio Paz dice que quien habría filtrado esta información es, parece que Karen, a partir de una pelea que habían tenido. Yo quisiera decir una cosa muy breve, pero súper corta, respecto a lo que dice Sergio Paz. Lo primero es que no hay nada peor que para destacar su trabajo, descalificar el trabajo de los otros. Claro. Porque él, de alguna manera, le pega una pasada gratuita a Cristian Faría y a la Cecilia Gutiérrez, cosa diciendo que ellos no han hecho, claro, cosa que ellos no han hecho. Por lo tanto, acá, y en buena onda, Fair play, Cecilia, al final, quien establece quién es más entretenido, qué es más sabroso, qué es más verdad, el lector, y qué es menos verdad, no es ni él, ni Cristian Farías, ni la Cecilia Gutiérrez, que dicho sea de paso no lo han dicho, lo dijo él, sino que es el público. Además que la Cecilia Gutiérrez estuvo sentada aquí en este estudio y ella, de alguna manera, también mostró de alguna forma sus cartas, ¿no es verdad? Puso aquí arriba de la mesa sus cartas. Sus fuentes, digamos. Correcto. O sea, su modo operandi. Y como decía muy bien Salfate hace poquito, lo que ellos hacen un poquito es como el detalle, ¿no es verdad? O sea, la hacen bitácora. una bitácora. Y a lo mejor, a tal hora, en tal día, se les vio. Para la gente en una de esas, eso es más entretenido. Ahora, es más claramente, lo que está haciendo Sergio Paz es provocar. Con lo que dijo él ayer, él sabe que al decir lo que dijo, va a provocar porque está dando un nombre. Y está dando una categoría. Y sobre todo en la instancia que está hoy día Karen Dogenbailer. O sea, de verdad que yo encuentro, aparte que todo, más allá de que es televisivo, uno conoce un poco el perfil de las personas, conoce cómo se comportan las personas, los errores que uno tiende a cometer una y otra vez, y Karen nunca se ha mostrado así. Entonces podemos creer que puede ser una discusión o una filtración de algo que es muy íntimo. De repente yo te puedo decir a ti una barbaridad, producto de que se acabó nuestra relación, de cualquier cosa, pero que no marca mi perfil y no marca tampoco una acusación directa y comprobada. Estoy de acuerdo. Entonces, en base a eso, yo creo que es un daño que se le hace a Karen gratuito. Perdón, sí, casi. Y hace contracampaña además. Yo no sé si habrá sido Karen o no, no lo tengo idea. Yo no tengo cómo comprobarlo, pero sí hay un caso, o sea, hay una prueba explícita en Televisión Nacional. De un año para otro, los contratos se agregó una cláusula donde no se podía criticar entre rostros de televisión. Claro. Entonces, eso era una prueba que algo había pasado. De que algo sucedió. Oye, perdón, yo te voy a decir algo. Yo reporteaba en esa época, precisamente hacía espectáculo, y te voy a decir que efectivamente hubo un problema muy grande. Ahora, que este señor Sergio Paz tenga pruebas o no tenga pruebas para decir esto, no tengo idea, no he leído el libro todavía, pero ya lo cargué. Otra cosa muy distinta es básicamente lo que pasa con TVN. Efectivamente, esto fue un escándalo. Y un escándalo tal nivel que las exparejas de Felipe que trabajaban en TVN salieron a defender a Felipe y también de alguna manera sindicaban a Karen. Porque hubo una pelea entre Karen y Felipe. Quizás esta pelea no tuvo absolutamente nada que ver con lo que se especuló de la condición homosexual. Quizás esta pelea fue un término incluso hasta laboral, puede haber sido. Claro. Y a partir de esa pelea, y a partir de todo lo que se dijo en la prensa y en los medios de comunicación, es donde tú, Juanjo, tienes toda la razón, se cambia el contrato de los rostros y se prohíbe en TVN para que nunca más vuelva a suceder algo así. Criticar al otro. Porque claro, estaba Bárbara Rebolledo defendiendo a Felipe en primer plano, hablando en contra, inmolarse por Felipe. Pero está bien. Está muy bien. Está bien, porque está muy bien porque yo soy de las mismas. Es casi como si hubiera cobrado un favor en ese momento Felipe, porque la manera en que lo defendieron era kamikaze. Ojo con la... y aquí como para seguir metiendo basas, digamos, y entregándole un poquito más de antecedentes, ojo con estas defensas corporativas. ¿Por qué lo digo? Porque desde el punto de vista de la amistad, uno obviamente que va a defender a su amigo. Se cuadra con su compadre. O en este caso, su expareja, ¿no es verdad? Lo que le quite. Pero eso, de alguna manera, ni inculpa por deducción a quien está siendo acusado de algo, que ni siquiera es delito, sino que era un tema como para generar escándalo. Por supuesto. O una cosa no quita la otra. Correcto. O efectivamente esa defensa corporativa no exculpa a la otra persona de cualquier cosa, digamos, que le tiró un oso por la cabeza, que le robó el auto, que le rayó el auto, que agarró las cosas de la casa y tiró la ropa para la calle, no lo exculpa ni lo inculpa de nada. Estas defensas corporativas son un poco peligrosas, cuidado. Ya, ojo, más allá de la defensa corporativa, acá básicamente existió una pelea entre Felipe Camiroaga y Karen Dogenbailer. Eso es una realidad. No sabemos de qué fue. Pero ellos duró harto tiempo que no trabajaron juntos, que no lo juntaban, que Felipe no quería grabar con Karen. Pero tuvo efecto
efectos colaterales, es lo que yo decía. Tuvo efectos colaterales. No quedó solo circunscrito a solo los dos. Ojo que ellos iban a volver a trabajar animando el buenos días a todos. Correcto. Ojo que ellos hicieron las paces. Ojo que ellos se volvieron a juntar, Por supuesto, y que eso... limaron asperezas. Entonces volver a revivir eso cuando ya ha pasado el tiempo, cuando Felipe ya no está, cuando se hicieron de alguna manera las paces. Ahora, pero fíjate se que... solucionó. Oye, pero tirando el tejo un poco más allá, hay una cuestión que a mí me llama la atención. Una biografía probablemente, porque no le interesa el tema y no puede hacerse cargo porque no tiene el antecedente, pero el otro, el de Sergio Paz, que sí tira un poco así como la chirola, es que si es que hablan, por lo menos colindan con el tema de que era bisexual o que tenía quizá algunos deslices homosexuales. No, del rumor. No, nos dicen que era un rumor infundado. Pero nadie finalmente, claro, se hace cargo de buscar, porque 15 mujeres tenemos, pero de alguna posibilidad de que se le vio en una discoteca, no existe. Entonces nadie se hace cargo del tema, pero sí, igual, peligrosamente coquetean con el caso del rumor, pero lo dejan ahí dando voz. Porque es más atractivo al final. Más atractivo, pero más irresponsable desde el punto de vista investigativo. Pero lógico. Irresponsable, yo lo encuentro súper irresponsable, lo hace más atractivo, como ustedes dicen, pero irresponsable porque no hay, como tú dices, no hay ningún antecedente que diga, hoy se le vio en tal, no va. Y ahora, la diferencia, ¿te acuerdas cuando la Paulina Nin habló también de la sexualidad de Petacha? Ella lo dijo directamente, ella lo dijo a cámara, ella lo acusó directamente, que fue también hablar de la expareja, que sé yo. En este caso no, nunca a Karen la hemos visto ni escuchar, ni especular, ni nada, ni siquiera hablar mal de él. Entonces cuando hay una reconciliación, cuando hay un asunto arreglado, pasado, ya se acabó, lo que pasó. Ahora yo creo también que entiendo, el señor Mari, Paz, me gustaría saber por quién vota el señor Paz. Ya, pero... Sí, me gustaría saber, te lo digo sinceramente, por el escenario en que está Karen Dogenbailer hoy día, el cariño, esto no es defensa porque yo sea progresista ni candidata a diputada de su partido, pero me parece que es un daño absolutamente gratuito. Porque sabéis que ayer la tuvimos acá sentada y es una mujer como siempre la hemos conocido, una mujer íntegra, encantadora, que tiene una cantidad de talentos comunicacionales y que es súper firme, clara en su discurso, apoyando obviamente a su pareja, digamos, y candidato también. Entonces, trabajar con esto, yo creo que... Es que había mujeres también que... es como hacerle bigote a las fotos. Exactamente. Tú estás señalando algo súper importante que era otra versión que nunca mucho se ha tocado. Era una mujer tan versátil, tan capaz dentro del medio y que generaba competencia en el demás racismo que existía en TVN, que también... No es menor. También ella era una figura que generaba roncha y también existía el rumor de que a mucha gente no le gustaba que ella estuviera en pareja con él. Claro. Entonces también esa era una opción de que otras personas quisieran hacerle una vida imposible y usar un fundamento como eso. Sí, absolutamente. Ahora, yo me quiero detener en el punto que dices tú, Mari, que tú crees que básicamente esto es casi un complot político y que se están aprovechando para hacerle daño a la campaña de Marco. Mira, más que complot, no, por eso digo, así me encantaría saber por quién vota, porque me parece que es un poco gratuito, sobre todo pensando en el momento en que está viviendo Karen hoy día, en cómo se toma el tema de la Karen hoy día. Y efectivamente, ¿por qué no reconocer que la Karen fue la única que tuvo el peso mediático para estar al lado de un Felipe Camiroaga televisivamente? Sí, claro. El resto ninguna, por eso ninguna tampoco apareció. Y yo creo que fue una de las relaciones importantes que tuvo Felipe. Ahora, yo para ser justa con el señor Sergio Paz, en el minuto en que estalla este escándalo, en que Bárbara Rebollo se sienta en el set de Primer Plano a defender, en donde en TVN los rostros se tiraban de una para otra, distintas cosas, defendiendo a Felipe Camiroaga, atacando a Karen, en fin. Bueno, claramente en esa época también se especulaba tras cámara que había sido Karen la que había filtrado. Yo estoy diciendo que nunca se comprobó. Pero podemos volver a escucharlo de las propias palabras. Veamos nuevamente las declaraciones de Sergio Paz, uno de los polémicos biógrafos de Felipe Camiroaga. Lo defendió como canaro. ¿Cómo nace? ¿Cómo se instala ese mito? ¿A raíz de quién o de qué? Nace en el tiempo de Karen Dogenbailer, cuando se genera esta pelea fuerte en televisión nacional, cuando se produce este triunvirato entre Bárbara, entre Karen, o sea, entre Krishna. Y finalmente aparece esta mujer como que orquesta ciertas cosas. Y finalmente... Cuando dices esta mujer que orquesta ciertas cosas, ¿te refieres a quién? A Karen. A Karen, que ha demostrado en este libro que Karen hizo ciertos movimientos que por lo más no soy yo el que los dice, sino que son la farándula del momento, digamos.
queda demostrado específicamente en un artículo que realiza TV Novela en ese tiempo. Pero para entenderte bien, Sergio, tú estás diciendo que es Karen Dogenbailer quien instala el mito de la homosexualidad de Felipe. Para que nos entendamos bien, periodistas del momento aseguran haber escuchado unas grabaciones en que ella supuestamente hacía esta acusación. Esas grabaciones nunca existieron. De pronto uno cuando ve a Cecilia, la periodista que escribió la autobiografía junto con Cristian Farías, uno los ve opinando con una libertad increíble, digamos, como de actitudes o de deseos. Yo no quiero hacer eso. No lo quiero pasar. Sí quiero ser espontáneo. Hemos escuchado el testimonio de Sergio Paz y aquí me voy a tirar a la piscina sin agua y me tiro solo. ¿Notaste un detalle, Felipe? No quiero involucrarnos, esto es personal, solo personal y nada más, los exculpo. Juegue. Pregunto, después de lo que acabamos de escuchar por segunda vez de Sergio Paz, él dice en la entrevista anoche con Jean-Philippe Cretón que tiene el documento donde se establece el diálogo de Karen Dogenbailer con el periodista, a la periodista Juanita Pérez. ¿Dice o Juan si Pérez? quiere que es producto de alguna investigación de él? Dicho u otra cosa, él tiene la transcripción de la conversación. Él tiene el testimonio de Karen Dogenbailer que dice, sí, yo llamé a la periodista Juanita Pérez y dije tal cosa. ¿Por qué lo digo? Porque lo que él está haciendo es reflotar un rumor, lo hace propio, pero tras cartón, como dicen los relatores de fútbol, inmediatamente dice, no lo digo yo, lo dicen en su momento y apareció en un artículo. Entonces, él tira y en vez de decir, porque aquí tengo esto, porque esto me lo respalda, sino que él se va para atrás. Y habla de ciertos periodistas. Correcto. ¿No será entonces que en el libro él lo que hace es solo reflotar un rumor que hubo en su momento y que ahora toma un poquito más de cuerpo? A comprarlo. Mira, yo lo que dice la Julita lo encuentro súper certero, que efectivamente en ese tiempo yo también estaba trabajando duramente en la farándula. Se especulaba, se dijo que se iba a primer plano. Pero el señor Paz, como tú bien lo dices, no trae ninguna cosa certera, como por ejemplo cuando hablaban de la biografía de esto de Michael Jackson, que la investigación y la hacen con nombre, apellido el chileno, que fue demandado, bla, 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 bla. Y ahí tú dices, bueno, aquí hay una investigación certera y acá no, acá el tipo se toma la cara, bueno, unos periodistas que dijeron, yo lo encuentro una falta de responsabilidad. Es que lo que pasa, Mari, él básicamente lo tira como un dato sabroso. Como de una lo publicado. Y lo que él cuenta anoche, porque insisto, yo no me he leído el libro, pero por lo que él cuenta, básicamente es una gran recopilación de entrevistas que ha dado Felipe Camiroaga y de historias de Felipe Camiroaga. Total. Pero en ninguna entrevista Felipe Camiroaga ha dicho que Karen Dogenbailer... pero hay un tema más polémico todavía, Mari. Exactamente, porque hay indignación en militares en retiro a propósito del programa Chile, las imágenes prohibidas que aparecen en televisión, que ya han entregado 2 capítulos porque ellos señalan que es sesgada parte de la historia y además anuncian acciones judiciales por injurias, justamente por lo que se está mostrando. Y claro, como decía Juan José, imágenes sesgadas, es decir, que solo se muestra un punto de vista, un lado. Vamos a la nota y a la vuelta vamos a conversar con una persona que justamente participa de esto y que está indignado con este programa de televisión. Aquí está el informe. Continúan las polémicas por los programas sobre los 40 años del golpe militar. Luego de las denuncias que exmilitares interpusieron ante el Consejo Nacional de Televisión por el programa de Chilevisión Chile, las imágenes prohibidas, las reacciones no se han hecho esperar. Me parece pintoresco lo que expresan estos exmilitares. Ahora, dentro del contexto democrático, me parece válido también que ellos lo que consideren, y me parece muy válido que quieran llegar a una querella. Para eso está la democracia y para eso está la libertad de expresión, que quizás muchos de ellos no respetaron. Bueno, yo diría que a esta altura es un disparo de aire, porque no tiene ningún peso lo que ellos estén planteando, y menos un tema que la Constitución garantiza, que es la libertad de expresión. Y no solo la libertad, sino la obligación de informar para los medios de comunicación. Pretender silenciar a los medios de comunicación por una querella, lo único que va a pasar es que van a perder la querella. Pero más grave es el contexto en que se pretende imponer una verdad como si tuviesen a esta altura poder. Es decir, en otra época podríamos haber dicho eso es peligroso. Hoy día es casi una comedia. Diría yo algo trágico, pero con ribete de sainete italiano.
que la agrupación de militares en retiro Acción Patriótica hizo un fuerte llamado a tramitar una querella en contra de las personas o medios de comunicación que realizan injurias y calumnias a los militares en retiro o en servicio activo por su gesta libertadora del 11 de septiembre de 1973. No, lo que pasa es que aquí en Chile la izquierda tiene una gran predominancia en los medios de comunicación y ha dado a conocer su versión de los hechos. Y hay toda una parte que es la que corresponde a los partidarios del gobierno militar que se ha conocido muy poco y que no es acogida por los medios tampoco. Entonces es indudable que hay un desequilibrio en la televisión. En la televisión se da el punto de vista de la izquierda y no se da el punto de vista del gobierno militar. Este año se cumplen 40 años desde el golpe que cambió la historia de nuestro país. Por eso todos los canales de televisión han preparado diferentes programas especiales donde se narran los atropellos a los derechos humanos. Pero para algunos sectores la visión de los medios es sesgada y solo se muestra una parte de la historia. En el programa, en todos en general, existe, como digo, una competencia, pero yo creo que para obtener un mayor rating, de los que me ha tocado. Por ejemplo, ayer vi un programa del Canal 13. Es un programa objetivo, donde dio a conocer, incluso previo ¿cómo se llama?, a la nominación de Salvador Allende, la muerte de General Schneider, el primer año que hubo bastante bonanza, y después cómo empezó la crisis y cómo era el grima de polarización. Los chilenos, los jóvenes, que en este momento, a través de esos debates, se van formando una impresión. ¿Pero por qué? En una cosa totalmente unilateral, cegada. Conversamos en exclusiva con ex conscriptos del 73. Para ellos, lo que los medios muestran es la verdad. Además, nos contaron las atrocidades que ellos debieron vivir esos años, siendo aún menores de edad. Yo pienso que está bien lo que se está haciendo. Las periodistas no tendrían por qué ser demandadas, porque están haciendo que la opinión pública, que la gente modesta, que la gente sepa lo que realmente pasó en Chile. Si hay cosas que no se vieron, como nosotros también hay cosas que nosotros vivimos y que no se nos ha preguntado nunca. Jueces que creen que también somos asesinos. Pero si algún soldado fue asesino, no fue porque nosotros hubiéramos querido. Fue porque nos mandaban, nos obligaban a disparar. A nosotros no se nos podía perder ni un tiro dentro del ejército, porque si ese tiro se perdía, teníamos que responder. ¿Cómo? ¿Por qué se disparó? ¿Y quiénes nos mandaban a disparar? Eran los oficiales, los suboficiales. Estos hombres han debido vivir con el dolor de haber hecho, según cuentan, cosas atroces por obligación. Mucho de los derechos humanos, de los atropellos. Nosotros fuimos los primeros atropellados nuestros derechos. ¿Por qué? Por muchas razones. Por muchas razones. La mayoría de edad era a los 21 años. Éramos menores, adolescentes, casi niños todavía. Y tuvimos que pasar por cosas que ni siquiera nuestros padres imaginaban. No fue ningún orgullo para mí haber pertenecido al ejército, haber pertenecido a las Fuerzas Armadas en ese tiempo. Independiente de los colores políticos que no sé si habían o no habían en mi familia o en la familia de muchos de nosotros. Por eso le dije en un principio, éramos ajenos e ignorantes a los problemas políticos, económicos y sociales que el país vivía en ese momento. A nosotros nos usaron solamente por beneficio de los que siempre han querido mandar en este país, hacerse dueños de este país, enriquecerse con este país. Yo nunca juré la bandera para apuntar a un hermano chileno. Y eso me traumó. El programa Mentiras Verdaderas fue el primero en comenzar los especiales de los 40 años, con entrevistas a los protagonistas. Creo que hay mucha necesidad de los medios en general de resarcir errores del pasado, de parte de muchos periodistas también de nuevas generaciones, de hacer sentir que hay muchas cosas que se obviaron o no, que no se dijeron. Y de alguna manera el periodismo en general fue cómplice de muchos silencios que costaron vidas.
Televisión debutó sus especiales con el programa conducido por Benjamín Vicuña, que ya suma más de 90 denuncias en el Consejo Nacional de Televisión. Que estamos haciendo nosotros de la Imágenes Prohibidas que conduce Benjamín Vicuña es un programa necesario. Me parece que a 40 años del golpe, un hecho que divide a los chilenos, y además habiendo muchas generaciones de jóvenes que no saben de qué se trata esto, para los cuales ya esto es historia, me parece que ver esas imágenes y valorar de esa manera lo que nosotros tenemos hoy día en un país que está en un régimen democrático, donde los tribunales de justicia funcionan, donde el ejército está integrado a la vida civil, yo encuentro un alto valor, no solo periodístico, sino que además histórico. TVN preparó Declaración, una serie de 20 microprogramas, además del documental 1973, el año que cambió nuestras vidas. Canal 13, por su parte, preparó el programa Los 1000 días y la miniserie 11 íntimo. Y Megavisión, al parecer, también tendría reportajes para su noticiero. Al parecer, y pese a la molestia de algunos sectores, los medios seguirán mostrando la historia de los días que marcaron, tal vez para siempre, a Chile. Mantener tu boca sana depende de ti. Cuida tu sonrisa, por eso yo uso Colgate Total 12 Professional Clean. Y recuerda que además en agosto Colgate celebra el mes de la salud bucal regalando sonrisas de 32 pulgadas. Compra productos Colgate, ingresa tu boleta en www.sonrisascolgate.cl y ya estarás participando por uno de los 78 televisores LED de 32 pulgadas. Grande Colgate. ¡Bravo! Bueno, tal cual como lo mostrábamos en la nota, esta indignación que existe en algunos sectores en retiro, ¿no verdad?, de las Fuerzas Armadas, porque es sesgado, porque de alguna forma se injuria a lo que ellos califican la obra libertadora de las Fuerzas Armadas y de orden para el 11 de septiembre de 1973 y que ha generado, Marisela, Juanjo y Salfate, polémica porque, claro, ellos dicen se está mostrando solo una cara de lo que efectivamente ocurrió. La gran pregunta es, ¿existían efectivamente en Chile dos caras de la barbarie que ocurrió? O vimos durante tantos años una sola cara y hoy día podemos ver, por ejemplo, que son imágenes pendientes, que yo creo, ¿no? Para mí es conmovedor y fue hasta las lágrimas ver el testimonio de Carmen Gloria Quintana después de tantos años, un testimonio desgarrador. Joven que el año 1985 quemada en la calle, protesta que muchos fue jóvenes, quemada por una patrulla de carabineros. Como bien decía Iván, muchos jóvenes no vieron esta realidad y hoy día es tiempo de verlo. Nunca está de más recordar la historia de nuestro país porque un país sin historia no existe. Y también aparece el caso de Gollado. No, el caso de Gollado y aquí la Javiera Parada, que reciba todos mis honores, todos mis cariños, porque para mí fue devastador ver esas imágenes donde sale la madre de Javiera hablando de la muerte. Yo me pregunto, es algo necesarios de ver para todos los chilenos. La gran pregunta es, bueno, ¿qué es lo que se busca? ¿Se quiere mostrar por qué finalmente las Fuerzas Armadas y de Orden llegan a tomar la decisión del 11 de septiembre de 1973? Que así parece el reportaje de Canal 13. Claro, o se quiere igualar o se quiere de alguna manera justificar lo que pasó antes para de alguna manera decir, bueno, se dan cuenta porque por lo que pasó acá, finalmente se terminó en eso. ¿Eso es lo que se busca tal vez con esta amenaza de querella o con esta voz de indignación? Una sola pregunta, perdón. La pregunta que yo siempre me he hecho, ¿las Fuerzas Armadas toman la determinación desde un punto de vista personal en querer llegar al gobierno o hay un grupo particular de este país que le pide a las Fuerzas Armadas llegar al gobierno? Hay muchas muy interesante. Ahora, esa es mi gran pregunta que yo me he hecho siempre. Sí, porque uno se genera una automotivación y digo, ¿sabes qué? Yo tengo la iniciativa de ir y cambiar esta situación. Ahora, o que alguien me llame por teléfono y me pida, como Fuerza Armada, como potencial. Está metido Estados Unidos incluso. Por eso pregunto. Ayer había un programa de televisión donde veíamos a Jaime Guzmán diciendo que efectivamente cuando los dos poderes no se ponen de acuerdo tiene que haber un tercero, que es el poder militar, pero, Marisela, que tiene que intervenir. ¿Cuál es el papel de los medios de comunicación en esto? ¿Hay una manera de exculparse porque muchos medios callaron? ¿O también es la pega nuestra de mostrar cierta realidad? Bueno, yo creo que llegamos a un momento en esta vida, a un momento en las comunicaciones donde no hay censura que existió por mucho tiempo en este país, claramente, donde se veía un solo lado de la moneda, donde la televisión estaba absolutamente dirigida, y ustedes lo saben, bueno, periodistas que no podían decir nada. Sí, tenemos un contacto a esta hora de la mañana, está con nosotros junto al periodista Charlie Rivera, René Vallas, capitán en retiro del ejército.
Ejército, quien de alguna manera ha hecho mostrar su malestar a propósito de estas imágenes y los testimonios que se han mostrado en televisión. Charlie, don Renan, buenos días. ¿Qué tal, muchachos, en el estudio? Y para seguir profundizando con el tema, me encuentro, como tú bien dices, con Renan Balas, ex capitán del Ejército, que nos va a comentar un poco por qué existe principalmente este descontento de grupos de militares con respecto a los programas que se están realizando con los 40 años del golpe. Bueno, en primer lugar los saludo. Mi nombre es Renan Balas Siglich. Buenos días. Yo soy capitán en retiro, soy diplomático de carrera y estoy a la disposición de ustedes. Lo primero que quiero aclarar, que yo no tengo ninguna información sobre aquellos que quieran presentar una querella a los medios de comunicación. Don Renan, ¿y usted estaría de acuerdo con eso? Mire, la verdad es que yo tengo en forma totalmente independiente esta información que quiero yo compartir con ustedes. En primer lugar, ayer, cuando vinieron algunos profesionales de la red, justamente había terminado de escuchar el lanzamiento de un libro que fue escrito por dos personas que políticamente estaban en posiciones disímiles, diferentes. El senador Larraín y un ex presidente del Partido Socialista. Don Renan, perdón. Sí, está bien, sí, que nos queda absolutamente claro, pero la pregunta es otra, don Renan, y disculpe la insistencia, pero ¿usted está de acuerdo con llevar a los tribunales de justicia la indignación? Porque a juicio de muchos militares en retiro, al igual que usted, lo que están haciendo los medios de comunicación es mostrar de alguna forma una realidad sesgada, solo un lado de la moneda, a propósito de lo que ocurrió para el golpe de Estado. Totalmente de acuerdo. ¿Qué es lo que usted pretendería que apareciera en la tele? No es que apareciera. Yo pretendo que sean objetivos. Porque yo le digo una cosa. Esa presentación que hizo recientemente en Chilevisión, el señor Benjamín Vicuña, si su propósito es que se reabran las heridas, que nos alejemos del reencuentro o la reconciliación de todos los chilenos, cumplió realmente su objetivo. Pero don Renan, le paso una pregunta. Hay dos maneras de mirar lo que usted está diciendo. Uno, de que con este programa, que para usted es de manera súper parcial, reabre las heridas de los chilenos. Y otra es una mirada más sanadora, de decir, ok, esto pasó el 73 o esto pasó durante el primer periodo de la dictadura y por supuesto no queremos que vuelva a pasar. También hay dos maneras de mirarlo. ¿Usted solo ve la parte negativa? No, escúcheme un poco. Y ojalá me dé el tiempo. Y a pesar que esto yo lo dije ayer. Mire, yo soy un nacido a escuchar, a ver los programas y a muchos que se alejan absolutamente de lo que ocurrió. Les digo a ustedes, me gustaría preguntar a los que están en el panel, ¿qué edad tenían ustedes cuando se produjo el pronunciamiento militar? Don Renan, yo tengo una formación súper clara y tengo una opinión pero tajante de lo que fue el nazismo. Y créame que yo nací bastante tiempo después del término de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, ese argumento, creo yo, se cae de maduro. La pregunta es, don Renan, ¿qué le molesta? No se cae de maduro. Don Renan, ¿qué es lo que así usted, como te escucho, don Renan, ¿qué es lo que usted, así como te escucho. Sí, es que todavía no me contesta la pregunta, don Renan. ¿Qué es lo que le molesta del programa de Chilevisión? Uno. Y dos, ¿qué le gustaría que mostrara? Específicamente. O quizás que no muestre nada. Específicamente. Bueno, en primer lugar, ese programa, y reitero, el señor Bascuñán, lo único que ha hecho es... Vicuña, ¿cómo se llama? Benjamín Vicuña. Claro, no, Benjamín Vicuña. El único propósito y lo que ha logrado es reabrir las heridas del pasado. Pero don Renan... Paralelamente, no, pero escúcheme usted, paralelamente yo escuché el canal... Bueno, el canal 13, donde va a haber 4... ¿cómo se llama? Testimonios. Capítulos. Exacto. En primera persona. Totalmente diferente. Ese da la realidad. Eso es lo que yo les pido a ustedes, objetividad. Sí, lo que pasa es que le puedo hacer una pregunta a propósito de que usted está cuestionando todas las preguntas. Lo que pasa es que usted está cuestionando la objetividad. Usted, como capitán en retiro del Ejército, una persona inteligente, una persona culta, ¿significa entonces que no existió la quema de cientos de miles de libros, por ejemplo,
en la remodelación San Borja. No existió el caso de Goyados, que dicho sea de paso, como usted muy bien lo sabe, le costó la pega al entonces general director de Carabineros, el general César Mendoza Durán, integrante de la honorable Junta Nacional de Gobierno. Tampoco existió el bombardeo a La Moneda, tampoco existió el Comité Pro Paz, tampoco existió la Comisión Nacional contra los Crímenes Políticos y Tortura. Nada de eso existió en Chile. O sea, dicho de alguna manera, el presidente constitucional Salvador Allende se fue de La Moneda en auto y se murió en el camino. Nada de lo que se ha mostrado, tampoco hubo presos políticos en el Estadio Nacional, nada de lo que se ha mostrado en este programa de televisión existió a su juicio. Mire, yo no niego que haya existido. Entonces, ¿cuál es el problema de verlo? Pero escúcheme ahora. Nosotros, y digo el Chile, estuvo muy cerca de una guerra civil, fratricidia. Estuvo muy cerca de la entronización de un régimen marxista que era repudiado por una abrumadora mayoría de chilenos. Yo escribí un libro, señor, que se lo pongo a disposición de ustedes. Me da la impresión que ustedes desconocen que durante el gobierno de Allende se lideró la mayor crisis política, económica, social y moral de nuestra historia. Estoy absolutamente de acuerdo. Lo moral es relativo, pero hasta lo moral yo estoy de acuerdo. Qué bueno que ya estemos de acuerdo. Pero eso no tiene nada que ver con la cantidad de tortura que hubo, don Renan. Son dos cosas distintas. No sigamos justificando lo injustificable. No estoy justificando. Yo lo que le digo de que el pronunciamiento fue un pronunciamiento militar, no fue un golpe. ¿Por qué fue un pronunciamiento? Porque se habían agotado todas las instancias para que el señor Allende enmendara su rumbo. Si Allende dijo que no era el presidente de todos los chilenos, Allende dijo a Debré, y si ustedes conocen algo de la historia... Lo conozco, y también conozco el proyecto de acuerdo firmado por la oposición de entonces, que lideraba quien aparecía en la nota, el actual abogado y periodista y entonces diputado del Partido Nacional, Hermógenes Pérez de Arce, donde se justificaba lo que usted acaba de decir. Pero la gran pregunta es, don Renan, a 40 años del golpe de Estado, donde Chile se partió en dos y donde todavía en Chile existen dos almas, que debiera existir una sola. La gran pregunta es, ¿cuál es el mea culpa que hacen ustedes respecto, como militar se lo pregunto, respecto a lo que pasó después del 11 de septiembre de 1973, donde existía un bando de los buenos que tenían las armas y el bando de los malos que pensaban distinto y que fueron torturados, desaparecidos y muertos? ¿Cuál es el mea culpa que hacen ustedes a 40 años? Primero, perdona, si usted me da un segundo... Todo lo que quiera. Yo todos los días leo la prensa. En la segunda ayer dice 11 de septiembre. Señor director, si alguien se enterara recién hoy y solamente con las muestras de los últimos programas, los que hacen ustedes, con respecto al 11 de septiembre... perfectamente podría pensar que las Fuerzas Armadas llegaron ese día en un ovni de un planeta a millones de años luz de la Tierra y al aterrizar decidieron tomarse el poder. Por la transferencia de la cual ustedes mucho carecen, para que puedan informar a las nuevas generaciones, para que jamás se vuelvan a repetir hechos que afectaron a tantos compatriotas. Es necesario que los relatos que se expongan incluyan el antes, el durante y también el después. Don Renan, esa es su posición y esa es la postura que tiene mucha gente, pero la verdad es que cada canal de televisión tiene una línea editorial y hay una cosa que se llama libertad de expresión. Por lo tanto, cada canal decide cómo conmemorar los 40 años del 11 de septiembre. Algunos, como decía usted, Canal 13, por ejemplo, hace un programa donde parte con el gobierno de Allende, explica el contexto y posteriormente habla del golpe de Estado. Por otra parte, el de Chilevisión no tomó esa opción y está en su justo derecho de mostrar historias, imágenes inéditas que llegan al alma a partir de testimonios de gente que estuvo presenciando esta situación. Entonces me parece que si a mí no me gusta lo que veo, si creo que es un programa sesgado, si creo que efectivamente este programa de Chilevisión cuenta una parte de la historia que no es mi parte o la que yo creo, yo no lo veo.
pero no hago denuncia al Consejo Nacional de Televisión, no amenazo con querellarme. Sinceramente, la gente finalmente va a juzgar y la gente, así como lo ve, también está en su derecho a reclamar, pero ya creo que finalmente todo esto agranda más la historia. Sí, a mí me hace ruido permítame decirle algo, me hace ruido el que se refiere a Benjamín Vicuña como el responsable de abrir las heridas. Benjamín Vicuña es un actor muy respetado, que es conductor de un programa de televisión donde hay detrás una investigación, una cantidad de periodistas y mucha cantidad de gente que consume este programa. Por algo se marcó los puntos que se marcaron. Y me parece que hablar de injurias cuando existe un Parada, un Natino, un Guerrero, un Santibáñez, un Roja, estamos hablando de una verdad que sucedió. Y no necesitamos tener la edad que tiene el señor Renan Vallas para saber de la historia de Chile. Porque fíjese que uno de esos caballeros, el señor Parada, es tío, es directo de una persona muy cercana a mí y nos toca a cada uno en su manera y en la historia de Chile. Así que me parece que ese argumento... Perdona que te tutee, pero ¿qué edad tienes tú? Por lo mismo le estoy diciendo que la edad que yo tenga no tiene nada que ver con las heridas que puede haber causado la historia de Chile en cada uno de los seres humanos. Mira, si no me vas... Tengo 38 años, señor. Ah, 38, que joven. Muy joven. Yo tengo 74 años. Y soy candidata a diputada de este país y espero ser honorable y llegar al Parlamento. Para que nunca más ¿Cuál? ¿En la lista de Telier o de la Camila Vallejo? ¿En cuál? No, yo estoy con Marco Enrique Ominami y soy progresista. Don Renan, un momento. Don Renan, usted está hablando con Julia Vial. Escúcheme, Renan. Que me mande el mensaje. No, es que yo creo que hay que tratar los temas con respeto, porque si queremos de alguna vez por todas avanzar, entonces, mantengámonos en el margen del respeto, sin el ninguneo. Así, don Renan... Todas las preguntas que quieran. Sí, amigo mío, he escuchado sus fundamentos muy atentamente y le quiero hacer una pregunta, no es para pillarlo, pero quiero que sea honesta conmigo. Muchas personas piensan que hay que mostrar esto para que no se vuelva a repetir. Le pregunto a usted, don Renan, si es que Chile, por ABC motivo, llegara a un estado social, político, gubernamental, similar al de Allende, ¿usted justificaría que volviera a pasar esto mismo que sucedió en el 73? Perdón, le voy a hacer un agregado. ¿Usted como militar tomaría las armas para torturar, asesinar o hacer desaparecer a un conciudadano como se hizo mucho tiempo en Chile? Mire, en primer lugar, me gustaría que ustedes, como son profesionales, sean lo más objetivos y vayan viendo la situación que está ocurriendo de polarización, no solamente en Chile. Hoy día les voy a, si me permiten, en internacional, A7 del Mercurio dice: militares de Paraguay van tras guerrillas. Las fuerzas militares de Paraguay comenzaron hoy a desplegarse para combatir a la guerrilla izquierdista del Ejército del Pueblo Paraguayo. Por lo tanto... La decisión de... Y más antes, el FARC insiste en rechazar el referendo en Colombia porque quieren llamar, ojo, a una asamblea constituyente. No sé si por la buena o por la mala. Don Renan. Pero eso son... No, perdóneme. Está bien. Así como yo lo escuché... Yo no soy nadie para perdonarlo. Usted escuche. Sí, por supuesto. Siga, sí, pero entonces usted me respondió... Yo no justifico a nadie. Ahora, usted justifica que el presidente del Partido Comunista haya reconocido que él dio el visto bueno para asesinar al general Pinochet y a sus escoltas. ¿Uno por cuánto? Bueno, usted perdón, dígame una cosa. Está haciendo una pregunta, se la contesto. Telier, tengo un libro escrito por él. Entonces, muestras, relevo, exacto. Entonces él reconoció que él fue el artífice de la mayor internación de armas en Carrizal Bajo. Y curiosamente, él en este momento está apoyando a una de las candidaturas y por otro lado, él, ¿cómo se llama? Justificó la muerte de escolta. ¿Eso no tienen derecho humano? Usted está haciendo una pregunta, don Renan, ¿no es verdad? No se trata de teoría del empate. No. Trata de reactualizar. Estoy de acuerdo. La pregunta es la siguiente. Sí. Es que la respuesta... Lo más importante. A su pregunta hay una respuesta. Más allá que a usted no le guste o no. Es muy difícil saliéndose del contexto. Sí, lo que pasa es que... Don Renan, lo que pasa es que a lo mejor usted tiene una confusión y modestamente se la quiero aclarar. Es que se la quiero aclarar.
usted tiene un punto y que es súper válido. De hecho, lo que usted está diciendo fue noticia hace poco tiempo a propósito de una entrevista que dio el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teller, donde él no solamente justifica, sino que además alaba y explica que él estuvo como parte del Partido Comunista con enlace del Frente Patriótico Manuel Rodríguez contra el atentado del general Pinochet en septiembre del año 86. La pregunta más bien, o la conclusión de esto, es que usted tiene un punto. Ahí hay un intento de crimen, más allá que los sectores de izquierda digan, oye, en dictadura nosotros tenemos derecho a ir por las armas. Ok, pero ese es el punto. Sí. Más allá que no sea verdad y cada uno pensará distinto. Pero usted lo tiene muy claro que cuando el aparato del Estado, con los impuestos de todos los chilenos, sin que la ciudadanía los haya elegido por las urnas, bueno, la dictadura tomó la decisión de matar, torturar y hacer desaparecer. Una cosa es un crimen, que es lo que hace el Partido Comunista y el Frente con el general Pinochet, y otra cosa muy distinta es el concepto de violación de derechos humanos. Porque el concepto de violación de derechos humanos es quien comete crimen bajo el alero del Estado. Y eso es un matiz a lo mejor, pero existe. Mira, yo quiero saber, porque parece que algo has leído tú, ¿ah? Entonces me gustaría saber si llegó a tus manos lo que se llama el Acta Rivera. ¿Y por qué no le cuentas a la gente de qué se trata el Acta Rivera? No sé de qué se trata el Acta Rivera, don Renan, le reconozco mi ignorancia. ¿Lo conoce? No, le reconozco mi ignorancia, no sé de qué se trata. Mira, yo te voy a... No sabes qué es, yo te lo voy a decir. Ya. Porque ustedes son muy jóvenes, chiquillos, sí, muy jóvenes. Le agradezco en el alma. Gracias. Mira, a Dios. El Acta Rivera era presidente del Senado, don Eduardo Frei Montalva. Ah, ya sé de qué se trata. Ya. Y se reunió un grupo de la SOFOFA y le dijo, mire, nosotros, nuestro país va a la hecatombe. Sí. Ustedes tienen que actuar antes de que sea demasiado tarde. Correcto. ¿Y qué es lo que le dijo el presidente Frei? Que para mí fue un líder. Sí. Un líder el presidente Frei. Sí, claro. ¿Y qué es lo que dijo? Miren, nosotros los políticos no podemos hacer nada. Correcto. Esto se resuelve con fusiles. Y vayan hoy día donde los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas antes de que sea demasiado tarde. Sí. Entonces yo le digo honestamente, se está viviendo o se dando a conocer una versión totalmente que no se condice con lo que ocurrió. Don Renan, ¿O te hubiese gustado en este momento estar viviendo en una Cuba? ¿O te gustaría en este momento estar viviendo en Venezuela? Que no tienes ni siquiera papel confort para tus necesidades. Pero, perdón. Oiga, pero no del nombre marca, po. Oiga, don Renan. Pero, a ver, son dos visiones. Don son Renan, dos visiones, hombre. Escúcheme un minuto. Son dos visiones, efectivamente. A nadie le gustaría que efectivamente no hubiese pasado esta situación del 11 de septiembre del 73. Yo creo que finalmente ni Cuba, si algo... ni China del 73. O sea, exactamente. Si algo podemos sacar en claro que el 11 de septiembre del 73 ojalá se hubiese evitado y estaríamos todos más unidos. Pero quiero preguntarle si usted efectivamente cree que se ha producido la reconciliación, porque finalmente, estos programas nos muestran el pasado para tenerlo presente, para no repetirlo en un futuro, pero ¿qué piensa usted de la reconciliación? Mira, en este momento, si hicieras como una encuesta o hicieran esto un plebiscito, yo creo que la gran mayoría de los chilenos quisieran que adoptaran iniciativas tendiente a buscar el reencuentro de los chilenos. ¿Y cómo podemos lograr eso? La reconciliación. ¿Y cómo se puede lograr eso? Ayer ya hubo un paso. Ese libro que, entre paréntesis, todavía no lo he leído, dice Luces para la Reconciliación. Sí. Pero yo te digo lo siguiente, la mayor parte de los miembros de las Fuerzas Armadas, tanto en servicio activo como en retiro, anhelan eso, o anhelamos eso. Don Renan. Por ejemplo, yo tuve la suerte, como diplomático de carrera, recorrer varios países y ver, así como vi cosas de Mao Zedong o en China, como vi el asunto en Camboya. También estuve en España, donde hay el Valle de los Caídos, donde fueron sepultados de los dos bandos. Ahí hubo 600.000 muertos de los dos lados.
Sí, don Eso Renan, es lo que evitó el pronunciamiento militar. Don Renan, yo le puedo hacer una sí. Y con esto termino. A ver. Ustedes es como un bando. Son los que en este momento pudieran, en vez de dar a conocer estas versiones unilaterales que siempre van produciendo divisiones, darle prioridad a medidas para lograr ese anhelo. Ahora, ¿qué puede hacer? Y con esto termino. Y con esto termino. ¿Tú crees que es un obstáculo para lograr esa reconciliación cuando muchos a diario te dicen ni perdón ni olvido? Don Renan, dijeron por la razón de la fuerza? es que cuando uno perdona es cuando alguien le pide perdón, pero en fin. Don Renan, quiero que escuche el testimonio de ex conscriptos o que eran conscriptos para el 11 de septiembre de 1973 y volvemos al tiro, pero escuche atentamente lo que vamos a presentar ahora. No. Mira, sí, yo no, por favor, don Renan, por favor, escuche el testimonio para que conversemos, sigamos conversando. No se vaya, por favor. De los derechos humanos, de los atropellos. Nosotros fuimos los primeros atropellados nuestros derechos. ¿Por qué? Por muchas razones. Por muchas razones. La mayoría de edad era a los 21 años. Éramos menores, adolescentes, casi niños todavía. Y tuvimos que pasar por cosas que ni siquiera nuestros padres imaginaban. No fue ningún orgullo para mí haber pertenecido al ejército, haber pertenecido a las Fuerzas Armadas en ese tiempo. Independiente de los colores políticos que no sé si habían o no habían en mi familia o en la familia de muchos de nosotros. Por eso le dije en un principio, éramos ajenos e ignorantes a los problemas políticos, económicos y sociales que el país vivía en ese momento. A nosotros nos usaron solamente por beneficio de los que siempre han querido mandar en este país, hacerse dueños de este país, enriquecerse con este país. Yo nunca juré a la bandera para apuntar a un hermano chileno. Y eso me traumó. ¿Qué le parece, don Renan? Eso me traumó. No, usted puede ponderar, pero me gustaría saber qué porcentaje de los conscriptos que en ese momento enfrentaron en la calle a los grupos subversivos, ¿eran ellos o nosotros? Ellos, ¿cómo se llama? ¿Qué es lo que opinan? Y yo le aseguro que están orgullosos de haber vestido el uniforme de la patria y haber contribuido a evitar una guerra fratricida entre todos los chilenos o la entronización de un régimen marxista que era repudiado. Don Renan, usted se olvida cuando el señor Allende renuncie, hágalo por Chile. Sí. Entonces ahora eso existió. Sí. Entonces ahora todo se está tratando de sacar un aprovechamiento político. Sí, don Renan, le puedo estoy acá, le puedo hacer una lo que quiera. Le agradezco. Perdona que hable a veces con tanta vehemencia. Está perfecto, pues. Pero me parece bien, con convicción. Está bien, y porque he tratado de leer, de ver y lo más importante, nadie me puede atribuir a mí ninguna vinculación con violaciones a los derechos humanos. Tengo la conciencia muy tranquila y desde esa perspectiva puedo hablar con objetividad y en forma dar a conocer la historia de Chile, que ha sido distorsionada. Está perfecto, pero don Renan, lo que usted está diciendo, y perdone que se lo diga tan directamente, pero lamentablemente los hechos van a avalar lo que yo voy a decir, pero lo que usted ha hecho acá, bien o mal, usted es libre de hacer exactamente lo que quiera, porque además es una de las gracias de la democracia, es justificar. Y lo que pasa con Juan Emilio Cheire es exactamente lo que usted acaba de decir. Juan Emilio Cheire, ex comandante en jefe del ejército, ex presidente del consejo directivo del CERVEL, teniente del ejército para el 11 de septiembre de 1973, y en diciembre de ese año toma a una guagua y la lleva a un convento de monjas y la entrega, que es el caso Letterman. Hay varias cosas entre medio, pero estoy haciendo la síntesis lo más posible. Bueno, la justicia ha exculpado, tal bien, exculpado de toda responsabilidad penal a Juan Emilio Cheire por ese capítulo, por otros capítulos que hay cuando era teniente y capitán. Él participó de tribunales de guerra, que dicho sea de paso, las personas que fueron asesinadas nunca se le escuchó el testimonio, por lo tanto de tribunal no tiene nada, pero en fin. El problema, don Renan, y yo no soy nadie, porque si la justicia a usted no lo ha responsabilizado, menos yo, pero el problema es justamente lo que usted ha hecho, porque acá en este programa lo que usted ha hecho, legítimamente o no, y finalmente será la ciudadanía quien lo juzga, usted está justificando y justifica
con los conscriptos en la calle, con los grupos subversivos. Yo le hago una pregunta a don Renan. Cuando hay una guerra civil o una cuasi guerra civil, al menos tienen que haber dos bandos. Un bando eran las Fuerzas Armadas. ¿Usted me pudiese decir, ya que maneja también las cifras y los números, cuántos exactamente eran los funcionarios del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y Carabineros de Chile versus los subversivos, como usted los califica? Me encantaría que me diera un número cerrado para hacer la comparación. Mire, nunca me gusta dar una información si no está sustentada con información, ¿cómo se llama? La información pertinente. Sí, oficial. Pero yo le quiero recordar algo. Yo felizmente, en el año 74, yo fui destinado al exterior para dar a conocer y para tratar de promover a nuestro país. Y creo sin petulancia que hice muchas labores para lograr la reconciliación nacional. Y hay muchos diplomáticos de distintos países que me decían, lo comprendemos, no saben lo que falta aquí un gobierno militar. Eso era comentario de muchos diplomáticos. Entonces yo te quiero decir, en este momento, después de 40 años, ¿por qué ustedes no hacen un giro y empiezan a incentivar todas las iniciativas tendientes al reencuentro de los chilenos? ¿Y cómo no se hace? Pero perdón, ¿y por qué eso no se hace a través del perdón? ¿Por qué no se piden los perdones necesarios? Yo creo que cualquier reconciliación es... Perdón, que se haya cortado esto. Ya. Sí, mira, perdón, con las supuestas mujeres torturadas durante el gobierno militar. ¿Supuestas mujeres torturadas? ¿O mujeres torturadas? Por eso le digo. Ya, colóquele torturada. Ah, ok, ahí sí. Y dime, ¿no sería bueno que se reuniera con las centenares de viudas de carabineros que fueron asesinados a Monsalva, de los miembros de estos malos conscriptos y de todos los grados que también fueron asesinados o que fueron víctimas de ese ambiente cuasi de guerra civil? Entonces aquí todo es para un lado. No, don Renan, mira, yo creo que no. Pero mira, cuando se habla, déjame terminar. Si cuando yo empiezo a hablar así, me dice, oiga, no se vaya al pasado. Pero el presente lo están tratando de reactualizar y están realmente envenenando la mente, los corazones de aquellos jóvenes que no vivieron esa época. Es muy fácil, ustedes son... Así que yo les pido, por eso, pero les don pido, Renan, por favor, pero espéreme, así de como lo de ahora hagan un giro. Señor, y yo estoy dispuesto a todas propuestas. Fíjate que te cuento y con esto termino. Hace una semana atrás, hace un mes atrás, que se llamó a una persona que había sido asesinado y al otro lado que su padre había sido asesinado. Y los dos se abrazaron y los dos dijeron, tenemos que mirar hacia adelante. Y así como gestos como eso, podríamos cada uno que tenemos iniciativa y ustedes que tienen bastante creatividad, pudieran en este momento priorizar medidas para lograr pero el reencuentro. yo insisto que es súper interesante que los canales de televisión conmemoren este 11 de septiembre con imágenes que no habíamos visto antes. Yo creo que es interesante. Usted dice, están envenenando corazones jóvenes, pero también es un proceso de la reconciliación, me da la impresión, que han pasado 40 años y esta reconciliación todavía no se ha completado. Falta mucho. Y usted habla de cómo nosotros podemos de alguna manera dar vuelta a esta maquinaria y ayudar a la reconciliación. ¿Es con la verdad? ¿Cómo ayudamos a esa reconciliación? Esa es la gran pregunta. Claro. Yo ya le dije ayer, y voy a comprar este libro, y me tienen a la disposición. Pero a través toda de un la libro, iniciativa si lo sé, que vayan Renan, en esa onda. Pero yo, perdón. Un libro no vamos a ayudar a la reconciliación. En este momento se ha tratado de sacar un provecho político sobre esa persona argentina que dijo cosas inaceptables. ¿Como cuáles? Como tratar que nuestro ejército, el ejército de ayer, de hoy y de siempre, ese ejército que era un ejército genocidia. Eso es inaceptable. Y como lo dijo el ex comandante en jefe de la Armada, concuerdo 100% de lo que él dijo. Eso es inaceptable. De que un extranjero, que incluso todavía no se ha revelado
sus padres, no se trata de justificar, sus padres pertenecían al BOP. Sí, la vanguardia opositora del pueblo, sí. Entonces, por favor, dejemos de doble estándar. Don Renan. Sí, pero una cosa... Eso que usted acaba de decir está en el informe RETIC, por lo tanto no es nada nuevo. Exacto. Y el que haya sido del BOP, del PEM, del POG, del MIR, del PC, del PS, de la sigla o del partido, del movimiento que usted quiera, no justifica que a esa persona primero se le haya dinamitado o se le haya torturado o simplemente se le hubiese matado sin siquiera tener la posibilidad de poder hablar, porque además existía, y usted muy bien lo sabe, don Renan, existía todo un pseudo aparataje judicial que protegía al general Arellano Stark y también a otras caravanas que se pasearon e hicieron lo que quisieron por distintas zonas de Chile con el pretexto de, perdón, yo soy un delegado del presidente de la Junta y por lo tanto yo hago lo que quiero con los presos que están acá. Entonces, usted sigue considerando que porque los papás de Ernesto Letterman, ciudadano argentino él, ciudadana mexicana ella, porque eran contrarias, ¿no es verdad?, al golpe de Estado, porque eran de un grupo de izquierda, ¿se justifica como ellos mueren? ¿Usted los sigue justificando? Parece que tú no entiendes mi posición o tendríamos que tomarnos una cosa más distendida. Encantado. La menta frappé a mí me encanta. Mira, yo lo que te digo honestamente, yo no justifico nada. Esto fue motivo, te repito, de que estuvimos muy cerca de la guerra civil. Antes de eso, el señor Allende, te debes recordar, cuando invitó a Fidel Castro, que estuvo durante 20 años, hicieron un acarreo en el Estadio Nacional, y él, ¿qué es lo que dijo cuando partió? Me voy a ir más revolucionario que nunca. Entonces, dejemos las cosas claras. Si no hubiese habido Allende, tampoco habría habido gobierno militar. Ahora, mira, y eso que desconoce te voy a decir, la doctrina Schneider. Sí. Mira, la doctrina Schneider. Ex comandante en jefe del ejército René Schneider. Correcto, que fue asesinado. ¿Qué es lo que dijo Schneider? Las Fuerzas Armadas no son opciones de poder. ¿Cómo? En primer lugar, porque tienen el monopolio de las armas. Pero, si un gobierno, perdón, estoy hablando yo, ¿me puedes terminar? Sí, don Renan, pero es que espéreme, le quiero decir una cosa. Si sale de la Constitución, como se salió Allende, las Fuerzas Armadas tienen la obligación, escúchame, la obligación de defender la soberanía de la nación y no subordinarse a un gobierno de turno. Don Renan, ¿me escucha un segundito? Vamos a seguir hablando con usted. La discusión ha estado bastante interesante, pero quiero preguntarle acerca si es cierto o no que usted era amigo personal de Augusto Pinochet. Quiero que me conteste absolutamente todo después de esta cortísima pausa comercial. Una pausa y ya volvemos. Bueno, estamos conversando con el capitán en retiro de Carabineros, del Ejército, perdón, don Renan Vallas, respecto a lo que han sido estos programas de televisión, en particular el de Chilevisión, y él de alguna manera ha mostrado su molestia porque él señala que se muestra solo una visión, en fin, y que lo que hacen justamente estos programas es reabrir y dividir, por supuesto, al país. Don Renan, ya antes de la pausa comercial yo le dejé una pregunta planteada. ¿Usted tenía una amistad estrecha con Augusto Pinochet? Mira, te voy a ir a contar otra revelación. Lo escucho. Y yo cuando termine estos programas, yo lo invito a usted a un café. Claro que lo pagan ustedes porque yo soy jubilado, y estoy recibiendo una pensión muy magra. Entonces, yo les digo lo siguiente. Mire. Hago atracción de que si era amigo o no era amigo. Yo ingresé al servicio exterior por un concurso de antecedentes y oposición, no por pituto. Perfecto. Segundo lugar, yo fui exonerado por el general Pinochet. ¿Ya? ¿Lo sabían ustedes? No. ¿Y por qué? Vale, para que vea usted. ¿Pero por qué, don Renan? ¿Por qué? Porque les puedo, para ser más o menos sucinta, en las postrimerías del gobierno de Salvador Allende
un grupo de esposas le iba a entregar una carta a la señora del entonces comandante en jefe del ejército y ministro exacto, Sofía Cuthbert. don Carlos Prat. Eso fue frente a la residencia. Yo en ese momento estaba vistiendo el uniforme de capitán de segundo año de la Academia de Guerra. Perfecto. ¿Y por qué estaba de uniforme? Sí. En primer lugar, porque me habían dado la misión de intervenir, o sea, era el interventor de la línea de microbuses que estaban en paro. Entonces, por un lado, estaba teniendo contacto con ellos, por otro lado, estaba estudiando, porque venía una prueba de coeficiente 5 en la academia, y por otro lado, estaba escuchando la radioagricultura, que parece que es un poco más objetiva que otras. Entonces decía, decía, en este momento, señoras de oficiales están siendo repelidas violentamente por el grupo, el GOPE o Carabineros. Hay personas que están sufriendo asfixia, así. Ahí fue cuando, don Renan, perdón, ahí fue cuando le lanzaron migas a la residencia del entonces comandante en jefe del ejército y ministro de defensa, Carlos Prats, ahí en la calle Presidente Razoy. Migas no hubiese sido suficiente, pero te cuento un poco. Por gallina, por el concepto de gallina, porque no intervenía. Claro, no, mira, entonces llegó mi cuñado, que en ese entonces era teniente. También de uniforme, ¿no? Llegó, no, a mi casa, escucha, a mi casa. No mezcle. Entonces le expliqué la situación y él le dije, por un deber propio de esposo, de hombre, de machito, entonces yo dije, voy a ir. Y me dijo mi cuñado, yo te acompaño. No, le dije, tú no me vas a acompañar, tú eres muy vehemente, fui yo, pero parece que yo era más vehemente todavía. Bueno, llegamos a Crescente, a Errázuriz, y ahí me empezaron a gritar todas las mujeres que habían, los pollitos dice, te tiraban plumas. Don Renan, buenos días. Entendemos perfectamente la historia de lo que usted está contando, pero yo quiero hacer una pregunta. Para terminar. Pero yo entiendo que... Para terminar. Pero haga el paréntesis. Para terminar, porque esto es lo más importante. Lo más importante. Yo llegué frente a la casa del general Prat. Y en un momento, él era comandante en jefe y era ministro. Así es. Y la gente me seguía abuchando y yo traté de dar a conocer cuál era el pensamiento mayoritario del ejército y de las otras ramas de las Fuerzas Armadas. Y ustedes saben que mujeres reunidas es muy difícil hacerlas callar. Perfecto. Oiga, pero como don Renan. Bueno, entonces yo les dije una arenga que me salió del alma. Le dije, mire, usted está muy equivocada. El general Prat no representa al ejército y el general Prat, a mi juicio, es un traidor. No sé por qué me echaron. Pero ¿cómo bueno, está bien, pero... Yo creo que lo echaron porque las mujeres no son incontrolables. Entonces, perdón, y con esto les contesto. Sí. El general Pinochet, después de hablemos, una investigación, determinaron mi salida no voluntaria del ejército. Y yo lo comprendo, porque en esa actitud no podían haber capitanes rebeldes. Claro. ¿Me entiendes tú? Estamos de acuerdo, porque eso sí, es una toma de decisión. Pero sí. Pero don Renan, déjeme hacer una pregunta. Porque aquí perdón, y se presenta la contradicción. Por favor, para que esto no sea un monólogo solamente, don Renan, porque es bueno saber un poco la opinión suya. Más leales a la obra del gobierno militar. Y cuando hablo obra del gobierno militar, le dedico, ¿cómo se llama esta gratitud? No solamente al general Pinochet, al general Lee, al almirante Merino y al general Mendoza. Eso, Mendoza. Excelente. Mire, déjeme hacerle una pregunta. General Rastrero, como le dijo ayer en su discurso. Partió este bloque y este contacto con usted, yo haciéndome una pregunta que siempre he tenido una duda. Yo me he preguntado si es que ustedes llegaron tomando la decisión de una forma personal o alguien les pidió, en definitiva, que tomando esta decisión y que ustedes le ordenaran el país.
Al final mi pregunta es, y miren lo que voy a... Mire, o sea, creo que en una de esas me voy a meter en la hoguera, pero yo encuentro que existió una forma de hacerlo, no la comparto, creo que hubo excesos, demasiado exceso. Y segundo, ¿ustedes se sienten víctimas de esta situación también? De que alguien tomó el teléfono y les preguntó o les dijo, ¿saben qué? Tengo un gran problema, tengo un país desordenado. Por favor, ustedes, como Fuerzas Armadas, vayan y ordénenmelo. ¿Es así o no? Mira, hay una pregunta que te la voy a contestar con toda la sinceridad. Ok. En primer lugar, no creo que sea la persona adecuada para contestarte. ¿Y sabes por qué? Si usted, perdón. Porque yo, escúchame. Usted me dice que yo soy muy joven y que no puedo entender. No, usted es la persona. Si eres joven, pero yo te digo. Mira, todos tienen referente en su vida. Para mí, el mayor referente, que fue como un padre para mí, y en estos momentos difíciles, polémicos, yo siempre recurro, o me acuerdo a él, que es que a lo mejor lo debes conocer, el general Canales, Alfredo Canales, más denominado como el macho Canales, que no tenía titubeo para decir la verdad. A mí me consta que muchos se acercaron a él porque querían que él liderara, llamaremos el pronunciamiento. Y en eso él fue categórico. De haber una decisión, tiene que ser orgánica de todos los mandos actuales del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y Carabineros. O sea que la decisión fue de ustedes y no de terceros. Perdón. Oye, curiosamente, mi suegro había sido destituido, como tú quieras, 2 años antes. Sí, don Renan, con él presenciamos, no, pero perdona que histórico, presenciamos el bombardeo de la Moneda. Perfecto. Don Renan, aguánteme un segundito porque la Julia nos tiene que contar algo muy importante y continuamos conversando con usted. Julia. Así es. ¿Sabías que al rasurarte hasta un 36% de lo que quitas es piel? Por eso el antitranspirante DAV es el único que contiene un cuarto de crema humectante, vitaminas E y F que ayudan a reparar la piel de las axilas irritadas, permitiendo que luzcan más lindas y saludables. Prueba DAV y obtén axilas más suaves en solo 5 días. DAV, la diferencia entre axilas depiladas y axilas más suaves. Fuerte el aplauso para DAV. Don Renan, a propósito de lo que le preguntaba Juan José Gurruchaga y usted de alguna manera hacía la explicación y hablaba del bombardeo del Palacio de la Moneda el 11 de septiembre de 1973. Usted tocó un punto y muy bien lo que hace Juan José, porque también es un punto específico de la conversación que dice relación con lo que pasaba en los últimos días del gobierno de la Unidad Popular, en que el presidente Allende llama a militares de las distintas ramas y también de carabineros a participar de su gabinete. Claro. ¿No es verdad? Y por lo tanto los hace partícipes del gobierno. Claro. Pregunta, ¿qué tan poco profesional es, como usted muy bien lo dijo, que el general Prats, entonces comandante en jefe del ejército, fuera ministro del Interior, fuera ministro de Defensa y finalmente dejara la comandancia en jefe del Ministerio de Defensa el 23 de agosto del año 73 para dar paso al general Pinochet, de lo que pasa después del 11 de septiembre? Es decir, que las Fuerzas Armadas, que no son beligerantes, que no toman decisiones, que están supeditadas al poder civil, finalmente también, en vez de evitar el ataque de nuestros vecinos, que para eso están las Fuerzas Armadas, para proteger el territorio, finalmente toman la decisión de pasar bala y ocupar las armas para contra sus connacionales y no contra extranjeros, más allá de los guerrilleros que usted seguramente va a nombrar de Cuba, en fin. Por lo tanto, ni durante el gobierno de la Unidad Popular en su último término, ni en los primeros días del golpe de Estado, ni hablar después, las Fuerzas Armadas cumplieron con su función. Por lo tanto, ni en un caso ni en el otro hicieron la pega por la cual ustedes se preparan. Claro. ¿O no? Parece que no me escuchaste sobre la doctrina Snyder. Clarito. Clarito, lo claro. escuchamos. Clarito. Entonces, lo que dijo es que no ha sido muy difundida la segunda parte. Cuando se habían agotado todas las instancias políticas. Oye, parece que ustedes, que yo realmente solamente refrescarle un poco sobre las decisiones que tomó el Congreso. Sí.
lo que dijo el Poder Judicial. Correcto. Lo que dijo la Contraloría General de la República. Así es. Qué bueno, ya empezamos a hablar de tú a tú. Entonces yo te digo, eso normalmente no hacen mención de eso. Sí. Mira, como que ese día los militares amanecieron con ganas de probar las armas y empezar a matar gente como que están matando gallinas o no. Sí. Ese no es el ejército. Por lo tanto, entonces la lógica era que era inevitable que los militares tuviesen que actuar bajo su criterio. Oye, mira, es cuestión que veas tú cómo se movían los políticos, cómo el Poder Judicial, ¿qué es lo que dijo? Mire el presidente de la Corte Suprema, si estos izquierdistas, estos extremistas no iban a matar a todos. Dejen que actúen los militares y después vamos a volver al derecho. O sea, usted está justificando con que un cierto poder político de la época a usted los llamó y les pidió, por favor, ordenen el país. Sí, perdón un segundito. Yo quiero me comprometí a entregarle un libro a usted. Sí. Pero es muy importante qué es lo que dijo en 14 o 15 carillas Eduardo Frei Montalva al entonces presidente de la democracia cristiana mundial, Rumor. ¿Te acuerdas? Sí. Bueno, pero fuera de eso, las declaraciones que hizo Frei Montalva, ahí yo tengo copias si ustedes se interesan, gracias a las Fuerzas Armadas que han salvado a nuestro país. Sí. Y el señor Elwin también dijo lo siguiente: agradecemos a las Fuerzas Armadas que se adelantaron a un autogolpe que estaba preparando la Unidad Popular para entronizar un régimen totalitario. Oye, y tengo entendido que no son muy afectos a los militares. ¿Ah? Don Renan, Marisela tiene mucho... Los dos demócratas cristianos. Sí. Ya, Marisela le quiere hacer muchas preguntas que vamos a seguir hablando, por supuesto, con usted, pero le quiero contar que hay una candidata presidencial que estaría por perder su casa por un remate. Esa candidata va a estar aquí en nuestro estudio y nos va a contar todos los detalles, además de las preguntas de Marisela a don Renan, a la vuelta de esta pequeña pausa comercial. Una pausa y ya volvemos. Bueno, Marisela, tú querías hacer una pregunta a don Renan Balas, capitán en retiro del ejército. Sí, no, es bien simple. Básicamente el escucharlo a usted y tener la paciencia de escucharlo y todos sus argumentos, haciendo callar a varios del panel y qué sé yo. Yo lo voy a escuchar sin duda, por respeto a usted. Pero también me parece que podríamos escuchar lo que dice el programa de Chilevisión y hacer de todas las aristas, bueno, cada uno sacará sus conclusiones y todo. Creo que eso de ir en contra de un programa, especialmente de un Benjamín Vicuña, que no es más que un conductor, creo que comete el mismo error que usted nos está diciendo a nosotros los que pensamos distinto. No es la forma de hacer una reconciliación. Creo que la reconciliación viene cuando a alguien le piden perdón y eso no ha sucedido. Mira, yo quiero terminar dando una explicación y también haciéndoles una petición a ustedes. Perfecto. La explicación es de que estoy haciendo o están haciendo esta transmisión de situaciones bastante adversas. Estamos aquí fuera del edificio por razones técnicas. Sí. Enseguida yo quiero hacerle una petición. He establecido un contacto humano con todos los que trabajan en ese canal. Y sin que me han dicho nada, pero yo les sugiero que por lo menos les paguen el sueldo ético. Los que mandan allá, ¿me entiendes tú? Así que aquí todos dicen que están muy de acuerdo con esta, pero no me han hecho ninguna solicitud. ¿Se te va a líder sindical ahora usted? Claro. Y lo otro, Felipe, cuando quiera, estoy a tu disposición para poder, porque tú bastante veo, faltan algunos pequeños vacíos. Mira, y solamente quiero terminar con esto muy cortito. De alguna manera tengo varias lagunas. Está con lagunas mentales. Ejemplo de don Bernardo Leighton. Sí. Señor director, en el cuerpo del domingo 3 de enero se publica un documento de la democracia cristiana. Correcto. Recordando la actitud
de Bernardo Leighton. Uno de los fundadores. Quien después del atentado, exacto, quien después del atentado sufrido en Roma, ni presentó querellas, ni pidió indemnización, sino que perdonó y miró hacia adelante. No podía ser un hombre noble como Bernardo Leighton, ser menos que el general Alfredo Canales. Ese fue mi suegro, que siendo embajador de Chile, del gobierno militar, no de la dictadura, sufrió un atentado que lo postró en silla de ruedas por el resto de sus días. Correcto. Por el general Canales nadie levantó la voz reclamando por los derechos humanos. Ni Amnistía Internacional, ni organizaciones vocinglenas, ni el general, ni su familia reclamaron indemnizaciones, ni dijeron querella. El silencio, como un buen soldado chileno, el general Canales fue un buen ejemplo para don Bernardo Leighton. Don Renan, ¿usted se acuerda cuando el almirante Merino se refirió al Chapulín Colorado por el entonces cardenal arzobispo de Santiago, monseñor Juan Francisco Fresno? Sí. La hermana de él era Anita Fresno, viuda de Bernardo Leighton. Pregúntele a ella cuando tenga tiempo qué opina del atentado a su marido. Don Renan, muchísimas gracias por este contacto, que esté muy bien, muy buenos días, estamos en contacto para conversar acerca de este tema. Sí, queremos agradecer al capitán en retiro, Renan Balas del Ejército, quien conversó con nosotros. Largo y tendido. Un día de hoy, largo y tendido. Por supuesto, despedir a nuestro periodista en terreno, Charlie Rivera. Cortito. Me recuerdo perfectamente el capítulo de Chilevisión tan cuestionado donde Carmen Gloria Quintana dice: cada vez que mis hijas, tiene 3 hijas o 2 hijas, me preguntan por qué tengo mi rostro así, por qué tengo mis manos así, yo tengo que volver a recordar esta historia. Hoy día se la recuerdo a todo un país que no la recuerda siempre y que nadie me pidió perdón. Esas son, básicamente nosotros como programa queríamos claramente hablar del tema. Me parece que se dio un diálogo tremendamente interesante. Como le decíamos finalmente a don Renan, a Marisela, a todos, tenemos que recordar el pasado, tenerlo presente para no repetirlo en el futuro, y eso es muy interesante. Porque hace decir algo respecto a algo muy grave. Sí, pues. Porque hay 9 candidatos presidenciales y una de las postulantes a la moneda, Roxana Miranda, está a punto de perder su casa. ¿De qué se trata? Se lo contamos en la siguiente nota, y a la vuelta aquí conversa en Mañaneros Roxana Miranda, la otra mujer, como se dice. En estas presidenciales, ¿por quién va a votar usted? ¿Por Lawrence Goldblum? ¿Por Alaman? ¿Por Michelle Bachelet? ¿O por Roxana Miranda? ¿No la conoce? Se la presento. Ella es la candidata del pueblo. Soy la candidata del pueblo y una luchadora social. Ella es Roxana Miranda, dirigente de Anda Chile, quien comienza hoy su candidatura a la presidencia de la República. Tal como lo escuchó, se suma a la carrera por la moneda. Esta vecina de San Bernardo dice ser la candidata del pueblo, quien conoce los problemas de la gente, ya que es una más y siempre ha estado en temáticas sociales al pie del cañón. Ella también fue parte de la protesta que se realizó en contra de las argandoñas por el docu-reality, donde se pagaron millonarias sumas de dinero. Se están burlando de un país completo con este tipo de reality, donde se botan millones de pesos a la calle, y hoy día tenemos familias endeudadas, miles de chilenos sobreendeudados, y que no pueden pagar y se bote tanto millón. Si vinimos hoy día acá a Televisión Nacional es porque acá hay un reality que mediáticamente ha sido muy publicitado, y donde hay unas mujeres como Raquel Argandoña y su hija, donde uno ve a cada rato que se suben a una camioneta, se bajan de otra, y nosotros tenemos que andar apretaditos como sardinas en el Transantiago. Se están botando millones en un programa, en un reality, siendo que las poblaciones, en la gran mayoría de las familias, ganan una mísera cantidad de sueldo. Estuvimos con Roxana Miranda, la candidata del pueblo. Ella, en una de las cuantas reuniones junto a los vecinos de San Bernardo, se puede ver cómo plantea soluciones para aquellos que la ven como una alternativa para sus problemas. Nosotros apostamos por una constituyente social donde la gente común y corriente, como tú, como yo, como cualquier vecino que está hoy día, no sé, pues mirando esta entrevista, dibuje hasta con falta de ortografía qué es lo que queremos para la educación, qué queremos para la vivienda. Y cuando le preguntamos sobre otros temas u otros candidatos, nunca nos dijo. Paso. Roxana, la candidata a la presidencia, nos contó sus verdaderos motivos para llegar a la moneda.
¿Tú te sientes más representante del pueblo? Es que mira, yo más que representar al pueblo, yo soy parte del pueblo, porque yo soy una dirigente social, no tengo vehículo, yo me transporto en Santiago, soy yo la que voy al consultorio, mis chiquillos van a colegios municipales, entonces yo soy una pobladora más, como cualquier otro vecino, que estamos hoy día con una madurez distinta, que es con vocación de poder a disputar este espacio tan importante como el sillón que ellos tanto se pelean. ¿Tiene posibilidades, cree usted? ¿Cómo no va a llegar la moneda si Lawrence Goldbrun, candidato, un hombre de clase media y de Maipú, dijo? Que un niño nacido en Maipú pueda superar todo tipo de barreras y salir adelante es posible. ¿Por qué Roxana Miranda no? El pueblo chileno, por historia, siempre ha permitido que otros lo representen. Doctores, ingenieros, estudian en Harvard. Chile nunca había iniciado un proceso de esta naturaleza desde abajo. Una pobladora común y corriente quiere ser presidente de la República para cambiar la triste realidad que tenemos. Pero si vemos estas imágenes en las marchas al pie del cañón en temas sociales, ¿cómo la verán los pobladores? ¿Piensan que es verdaderamente la candidata del pueblo? Conoce la realidad de lo que pasa en cada hogar de acá de Chile. Entonces yo pienso de que ella nos representa 100% bien. Ella está insertada dentro de los problemas que tenemos. Lo ventajoso de la candidatura de ella es que ella es como nosotros. Ella tiene los mismos problemas que tenemos todas. Soy la candidata del pueblo y una luchadora social. Yo invito desde hoy día en adelante a movilizarse a toda la población. Se acabó la tregua con el gobierno. Yo me voy a poner a Piñera hasta donde lo encontremos. Se acabó la tregua aquí. Roxana Miranda, la candidata del pueblo. Una pausa y ya volvemos. Y que se repita el aplauso para Roxana. ¡Bravo! Candidata presidencial que está con nosotros. Roxana, cuéntanos por qué existe la posibilidad que tú efectivamente pierdas tu casa. A ver, yo soy dirigente nacional de una organización que partimos el año 2004, cuando nos organizamos familias, porque nos fuimos traspasados indiscriminadamente a la banca privada, exactamente como lo están haciendo hoy día. Hoy día hay muchos comités de llegados que tienen subsidio en la mano sin proyecto amarrado inmobiliario. Exactamente nosotros igual, con subsidio en la mano. No había vivienda social, fue en la época de Rabinet, cuando se construyeron poquísimas viviendas sin deuda y, por supuesto, muchos proyectos con crédito hipotecario. Y ahí nos traspasaron con tasa de interés altísima. Mire, yo traje un documento de una escritura que tiene el 16% de tasa de interés. 16% de tasa de interés, siendo que viviendas de las Condes, de la Dehesa, están al 4.9%. A nosotros las viviendas sociales, sí, por supuesto, mira, ahí empieza y acá, y ahí, perdón, ahí. Ahora, y ahí el 16% y no se puede repactar. O sea, es que el 16% es usura sobre usura. Absolutamente. Porque cada vez que tú te atrasas, los dividendos te obligan a repactar la deuda, nuevamente te dicen, a ver, para que no le rematemos la casa, repactemos la deuda. Sí. Eso es una tasa de interés adicional a la que tú ya tienes anual. Entonces es usura sobre usura. Bueno, lo más inmoral de esta política de vivienda fue que se hizo un traspaso indiscriminado de familias humildes, vulnerables a la banca privada. Y bueno, y lamentablemente quiero comentar que esto se sigue replicando. Hoy día la política habitacional no se ha mejorado, no hay política de suelo, tenemos que agarrarnos en protesta para ganar un pedazo de tierra, para encadenarnos. Roxana, bueno. ¿Qué te pasa a ti como candidata presidencial cuando estás contando tu drama, ¿no es verdad? Y que viven muchas personas en Chile y se sabe la información que la candidata presidencial de la nueva mayoría, Michelle Bachelet, solicita un crédito al Banco Estado por 2.506 millones de pesos para su campaña, porque hay que decir que se estableció como límite máximo de gasto 9.000 millones de pesos, que a todas luces es pornográfico, ¿no es verdad? Porque hay muchos candidatos que con suerte tienen 100 lucas para financiarse. Y que se la traspasan. ¿Qué te pasa a ti? Porque tú vas a estar en la papeleta junto a ella. Sí. Van a estar en igualdad de condiciones, por decirlo de alguna manera. Solo en el papel. ¿Qué te parece a ti esto? No, a mí me parece inmoral. Inmoral cómo se habla de 9.000 millones de pesos, porque acuérdense que también se amplió el gasto electoral. Se amplió a 9.000 millones, eso significa 19 millones de dólares.
para que puedan gastar en la calle. Y si uno saca el cálculo cuántas viviendas podríamos construir con ese dinero, son bastante viviendas. Muchas de nosotros no estaríamos hoy día con proceso remate. Muchas de las familias que hoy día están en situación calle no estarían en la calle. Entonces ahí uno se da cuenta que es inmoral, como por una parte no hay dinero y por otra parte que el circo electoral hoy día se ofrece. ¿Y cómo vas a enfrentar tú esta danza de millones en esta candidatura presidencial? O sea, yo no tengo ninguna posibilidad de competir y tampoco lo voy a hacer, porque eso sería seguir replicando lo mismo que yo he criticado. Tampoco puedes competir a nivel mediático, porque ¿qué ha pasado con los medios? ¿Te invitan también a exponer tus puntos de vista? O sea, mira, imagínate la desigualdad a este extremo, que cuando uno habla de una candidatura popular y además que esto es un hecho histórico, por primera vez en Chile una pobladora, una dirigente social, una nunca, una nadie, como digo yo, sea candidata a la presidencia, no es menor. Porque yo soy víctima de este sistema capitalista. Yo soy víctima de todo lo que te van a rematar la casa. Imagínense, ustedes tenían tremendo personaje acá que de verdad que me dolía el estómago escucharlo, porque yo soy de la comuna de San Bernardo y en el Cerro Chena, ahí tenemos una realidad donde se hizo abuso y sobreabuso y asesinaron. Se destacaron a todos los mártires. Exacto. Y ahí se asesinó a hermanos míos por luchar, por solo soñar con un Chile distinto, que yo estoy soñando. Cuando él hablaba de Asamblea Constituyente, mira, yo ando con mi libro de la Asamblea Constituyente, nosotros ya estamos diseñando la nueva Constitución, donde aquí queremos garantizar los derechos de la gente y la gente lo está escribiendo y lo está diseñando a mano, mira. Roxana, pero ¿cómo planteas ¿qué tú espero yo de este enfrentar? señor que ya se están preparando? Porque yo soy un enemigo interno para el Estado hoy día cuando yo estoy defendiendo la vivienda, por un lado, soy víctima del sistema y lo estoy denunciando porque son ellos los que han hecho el negocio no solamente con mi derecho, también con el de ustedes. Aquí estamos todos involucrados en un sistema que nos tiene a todos endeudados. ¿Esta situación que estás viviendo tú respecto a tu vivienda afecta a la candidatura presidencial? Yo creo que, mira, no es casual que se haya justo iniciado remate para mi vivienda, porque me abre un franco más de preocupación. No es menor una candidatura de esta magnitud, donde no tienes recursos, donde yo no tengo recursos, donde no los voy a tener tampoco, y donde tampoco me van a prestar ni 100.000 pesos si yo no tengo una bala en el Banco Estado, y menos con un remate. O sea, es complicado. Como ilógico. Pídele una colita a Michelle Bachelet en una de esas. No, Roxana solita puede. No estamos para migaja. Y de verdad que es triste porque en las Te lo digo porque como a ella no le dieron ningún papel. No, pero mira, a mí tampoco me pidieron papel para traspasarme a la banca privada y así como 500.000 familias fueron. Nos gustaría, por supuesto, seguir conversando contigo, pero lamentablemente se nos acabó el programa. Te queremos agradecer por haber estado esta mañana aquí en Mañaneros, por supuesto, Marisela, siempre gracias un gusto de tenerla acá. Y a todos ustedes, muchas gracias por su sintonía, por vernos. Y lo que quisimos hacer un ejercicio de tolerancia. Roxana, gracias por su sintonía, mucha suerte. Que tengan un excelente día. Y ahora Marisela, mucha suerte. Que esté bien. La venta Nos vemos mañana. Chao, chao.